Días. Gracias por su paciencia. Aquí ya listos para comenzar. Ya estamos. Listo, pues vamos a ponernos en las manos del Señor con una oración. Amado Dios, gracias te damos por esta hermosa mañana y la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Es hermoso ver cómo hemos ido avanzando a través de este capítulo 5 con tantas enseñanzas de tu parte, y queremos pedirte que, así como nos has ido mostrando las anteriores, sigas alentando nuestros corazones con lo que vamos a platicar ahora. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes, en nombre de Jesús. Amén. Sí, pues hoy vamos a continuar con nuestra lectura del capítulo 5 de Mateo, y hemos estado comentando la importancia que Jesús le da a todos estos aspectos que tenían que ver, primero, con dejar en claro en qué consistía la salvación. Eso era lo que Él vino a hacer, a morir en la cruz para darnos esa salvación. Como humanos, estábamos imposibilitados completamente para salvarnos. Y esto es lo que quería que también entendieran los fariseos a través de este tipo de aspectos que hemos estado comentando, de que Jesús no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Pero vino a mostrar cuál era la intención de la ley, y que esto era posible únicamente cuando el corazón era transformado por el poder de Dios. Por eso primero comienza diciendo: bienaventurados los que van a entrar en este reino, bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón. Y todo esto reúne las características vistas de diferente ángulo de lo que es la vida de alguien que es verdaderamente salvo y que es parte de ese reino del Señor. Es muy significativo esto. Con el paso del tiempo yo he podido contemplar con mayor sentido, con mayor claridad, este anhelo de Jesucristo por la salvación de las personas. Y entonces, ya una vez que las personas son salvas, entra a otro paso más arriba. Empieza a decirnos las características que distinguen a estas personas que ya son salvas. Y entonces se enfrenta a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos e incluso a los escribas, de cuál era el problema que ellos tenían en su interpretación de la Biblia. Porque habían sacado interpretaciones que todas tenían que ver con la perspectiva humana. Ahora, ¿de qué otra forma la podrían interpretar ellos si no tenían esta relación con el Señor como la que podemos disfrutar nosotros ahora? Por eso vino a poner ese tipo de censuras, de condenas, a la forma como ellos habían tomado la ley, la habían modificado y adaptado para que fuera práctica a sus necesidades y en muchas ocasiones a sus propios caprichos. Entonces el Señor ahora nos muestra lo que es el juramento, de lo que se menciona en la Biblia, de lo que son los juramentos y cuáles son los juramentos que Él les está censurando a través de este pasaje. Vamos a dar lectura al capítulo 5 de Mateo, y vamos a leer los versículos 33 al 37. Si fueras tan amable, Osvaldo. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Bien, pues vemos cómo en aquella época, y lo vemos más acentuado en nuestra época,
porque te pones a pensar en dónde quedó la palabra. Ya la palabra ha perdido valor. Todavía me tocó en alguna ocasión estar en la tierra de mis padres, allá en Arandas, Jalisco, y todavía la gente hace las cosas bajo la palabra. Mi padre, donde compró un lugar donde puso una casa y tiene una extensión de terreno ahí muy bonita, cuando trató con la persona, el dueño que tenía ese terreno, le dijo, ¿cuánto quiere que le deje? Vamos a cerrar el trato, yo me intereso por este terreno. Dice, no, señor, la palabra, para mí eso es suficiente. Quedamos de vernos para tal fecha. Usted no llega a esa fecha, no hay trato. Quedamos para vernos en esa fecha. Yo tengo palabra, soy hombre de palabra. Entonces, por pura palabra, hicieron el trato, cerraron el trato. Esto es algo que también se ha perdido y se ha perdido por muchas razones. Precisamente por la falta de honestidad en la gente es que se ha perdido la palabra. Vemos que ahora hay que decir, te lo juro, o cosas por el estilo, porque ya la gente no te cree. Y entonces, como saben que no hay honestidad, tienen que tratar de amarrarlo con ese tipo de argucias, ¿verdad? O de argumentos. En la época de Jesús también sucedía algo así. Solo que ellos lo que hicieron fue manipular los juramentos y hacer una serie de cambios a la ley para que se adaptara a lo que ellos necesitaban hacer en su diario vivir y sentirse libres de culpa, sentirse libres de una conciencia acusadora. Era lo que buscaban. Entonces acá vemos que en la palabra, en este pasaje, nos muestra que lo que Jesús está condenando precisamente era esa clase de abusos. Para todo sacaban el juramento. ¿Y qué es un juramento? El juramento es, según la Real Academia Española de la Lengua, es el afirmar o negar algo poniendo por testigo a Dios, a sí mismo o a alguna otra criatura. Esto es lo que significa el juramento. Bíblicamente hablando, el juramento era una afirmación o negación que ponían como testigo a Dios. Pero esto era lo que decía la ley. Y estaba bien lo que decía la ley. Pero ellos entonces hicieron un abuso de los juramentos, implicando otro tipo de detalles que no se comprometieran directamente con Dios. Y entonces vemos que estaban faltando a muchas cosas, no solamente a la forma como Dios los había establecido, sino incluso al mandamiento de donde Dios les decía, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahí en el capítulo 20 del Éxodo encontramos el decálogo y después de mencionar los dos primeros, el tercero dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, ¿a qué se refería este mandamiento? Precisamente, Dios quería que ellos fueran un pueblo bajo su cuidado, un pueblo bajo Dios. Entonces, lo que Él quería era que el pueblo jurara por Dios, ¿sí? Jurara por Dios y no juraran por otros dioses. Él quería que el pueblo no fuera un pueblo idólatra, que se apartaran de cualquier influencia que tenían en esos lugares y que entonces no cayeran en jurar por otros dioses. Solamente vas a jurar por el nombre de Dios. Entonces, ¿son correctos los juramentos o no son correctos? ¿Podemos nosotros como creyentes participar en algún juramento o no? Y todo esto es lo que nos va a aclarar este pasaje que vamos a ver ahora, del cual acabamos de leer. Pero esto era muy importante. El tomar el nombre de Dios era muy serio y sigue siendo en la actualidad. En algunos países tú ves que llegan a los juzgados y te ponen una Biblia sobre la cual te piden que tú jures, que vas a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. O sea, juras y tienes que decir, lo juro. ¿Y qué significa eso? Que estamos poniendo como testigo a Dios de que lo que voy a decir es la verdad. Entonces tenía una seriedad, no solo para la gente que lo iba a escuchar y que te iba a escuchar tus argumentos, sino que también había una sanción
si tú no habías dicho la verdad. Esto se llama perjurar. Aquí dice, y cumplirás tus juramentos. El no cumplir los juramentos era perjurio. Era la falta de haber ofendido a la máxima autoridad que existe, que es Dios, porque lo habías puesto por testigo de que lo que tú habías dicho era verdad. En algunos países es sumamente castigado con penas muy graves precisamente por eso, porque se toma en serio a Dios y se toma en serio este mandamiento de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces lo que vemos aquí es que Dios lo que condena, Jesús lo que está condenando es precisamente ese abuso que ya habían hecho de los juramentos. Vamos a leer nuevamente del 33 al 36 nada más. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces, no perjurarás, sino cumplirás tus juramentos. Habiendo dicho lo que es el juramento y el perjurio, entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo acá? Que nosotros no debemos participar en algún tipo de juramento. Que si acaso nos piden en la ley o en un juzgado, en los tribunales, que nosotros juremos que vamos a decir la verdad, como creyentes no debemos participar en esto, no se está refiriendo a eso. Como les decía, Dios mismo, en el Antiguo Testamento, les exigía al pueblo que juraran en su nombre y no en el nombre de otros dioses. Vemos que el Señor mismo, ahí en el Nuevo Testamento, Dios mismo juró. Vamos a leer lo que dice en Hebreos capítulo 6, versículo 13. Si fueras tan amable, Silvita. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo cuando le hizo esa promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Juró por sí mismo. Entonces, no está prohibido el jurar. Lo que está prohibido es el perjurio y el abuso de jurar, que vamos a ver más adelante. Ahora, el Señor mismo Jesucristo juró, es decir, más bien dicho, habló bajo juramento. Recordemos que cuando estaban dándole ese juicio injusto totalmente por todos lados, Él ya había mostrado que Él era Dios, Él ya les había dado suficiente evidencia a través de todos los milagros y señales que había hecho de que Él era Dios. Todo lo que estaban haciendo era únicamente el deseo y la determinación que ya habían albergado en sus corazones para matarlo. Y entonces le dice el sumo sacerdote, bajo juramento, que les diga si Él es el Cristo o no es el Cristo. Vamos a leer ahí en capítulo 26 de Mateo, si fueras tan amable, Osvaldo, los versículos 63 y 64. ...26, 63, 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Te conjuro. O, dicho de otra manera, te obligo que me digas la verdad bajo juramento. ¿Él acaso le dijo, no, yo no juro, yo no participo de juramentos? ¿No? Les dijo la verdad, yo soy. Entonces, para ellos fue un perjurio,
para ellos, ofendió a Dios grandemente, porque dijo que él era el Cristo, siendo un hombre común. Y según la ley, cuando un hombre común decía ser Dios o ofendía a Dios, tenía que ser apedreado, y lo tendrían que apedrear. Entonces, el punto aquí es que lo tenían que apedrear, pero no lo apedreaban porque esto, bajo el régimen de los romanos, tenían que solicitar el permiso a los romanos para dar muerte a Jesús. Y bajo eso pues fue que lo crucificaron y finalmente murió por nuestros pecados, como lo sabemos. Pero fue bajo juramento, te conjuro. Ahora, aquí hay un detalle importante, porque los juramentos que se condenan no son estos que se tienen que hacer bajo alguna demanda legal. Él no estaba prohibiendo los juramentos legales o en tribunales, no. Lo que estaba prohibiendo son aquellos juramentos que se hacían para tratar de respaldar alguna mentira. Y entonces lo que decían era, como pensaban mentir, no juraban por Dios, pero juraban por otra cosa. Te juro por el altar que lo que te voy a decir es verdad, pero ya tenían planeado un engaño. O te juro por la ofrenda del altar, o te juro por el templo, o te juro por alguna otra cosa. Si fueran latinos tal vez dirían, te juro por mi mamá, ¿verdad? Y así hay un montón de juramentos que tratamos de hacer. Cuando tú ves que una persona empieza a decir algo así, ya tienes suficiente evidencia para dudar de que la persona te va a decir la verdad. O de que el negocio que estás por hacer con esa persona no va a ser para provecho únicamente de esa persona y se va a aprovechar de ti. Tienes suficiente evidencia para sospechar. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo esta persona con todo esto es el efecto de un corazón caído. El corazón caído, ¿qué es lo que hace? ¿A quién tiene por padre? ¿Quién es quien gobierna sus acciones? No porque digan que Satanás es su padre. Hasta la fecha no me ha tocado un incrédulo que él me decía que era del satanismo y que Satanás era su padre. Por cierto, estaba un poco tocado de la cabeza, no sé si por Satanás su padre o por todo lo que se había metido de drogas y alcohol y demás, ¿verdad? Pero estaba mal el cuate. Pero una persona sensata nunca me ha dicho, sí, Satanás es mi padre. A lo que se refiere Jesús con esto es que las personas tienen a Satanás por padre porque hacen todo lo que él hace. Y en un corazón caído, con la influencia de Satanás, caemos en todos este tipo de engaños y de mentiras. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso fue lo que les dijo a los judíos. Y fue muy directo porque él les había tratado de explicar que ellos, si fueran hijos de Abraham realmente, si realmente fueran como él, que por fe habían creído en Dios, entonces no procurarían matarlo a él, que nada más les había dicho la verdad. Entonces dice, los deseos de vuestro padre quieren hacer, por eso son hijos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo mataron. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad, perdón, no hay verdad en él. Satanás no es verdad, veraz. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. En el capítulo 12, en el versículo 9 de Apocalipsis, dice que fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Es mentiroso, es engañador, es homicida, todo eso es el diablo. Y todo eso surge del corazón de los hombres, en muchos casos por sus propias concupiscencias, en otros casos influidos o guiados por el diablo. Entonces, ¿qué puede salir de un corazón así? Como ya tienen planeado mentir, entonces tratan de jurar para respaldar esa mentira y que creas esa mentira. Por otro lado también, no solo era eso, sino trataban de aparentar sinceridad en sus corazones, cuando realmente carecían de todo esto. Y los judíos
cuando hacían sus tratos, al momento de jurar, decían, mira, yo no tengo ningún pecado, yo soy sincero en mi corazón. Pero tenemos la naturaleza caída, la influencia del mundo y la influencia de Satanás, que obran en nuestra contra para creer esto. Y aún siendo cristianos, como humanos, tendemos a caer en ese tipo de argucias. Escuchaba de una persona que le llegó una llamada por teléfono, una chica que le habló a un chico que ella no quería seguirse relacionando. Y entonces la chica le dice a su hermana, espérate hasta que yo salga de la casa, cuando oigas que cierro la puerta, le dices que no me encuentro en casa. Y entonces ya no mentí, ni la otra mintió, técnicamente hablando, ¿verdad? Que era precisamente lo que había en el corazón de los judíos. Querían hacer las cosas, técnicamente hablando, correctas, para librarse de cualquier complejo de culpa o de cualquier conciencia acusadora, porque habían hecho lo que decía la ley. Se puede salir uno con todo este tipo de argumentos. Ahora, ¿ustedes creen que mintió o que no mintió? Porque ella se salió de la casa. Ella no estaba en casa. Fue una actitud farisaica, farisea, totalmente, porque fue producida por un corazón engañoso. O sea, en el corazón estaba mal. Por eso les comento que el creyente no debe ser solamente legalmente correcto, sino moralmente correcto, sino del corazón. Ahora, ¿qué te cuesta enfrentar? O sea, hablarle a la persona y dile, mira, ya no quiero seguir hablando contigo y punto. Es lo que vamos a ir más adelante. Tú sí es sí y tú no es no, eres una persona honrada, transparente, honesta. Entonces tienes que enfrentar la situación tal como es. Ahora, ellos habían creado una serie de escalas para poder decir en dónde sí era obligatorio cumplir lo que estaban diciendo y en dónde no era obligatorio cumplir lo que estaban diciendo al jurar. ¿Te das cuenta de esto? Entonces ya estaban cambiando el sentido de jurar. Ahí mismo se estaban adelantando la falta de sinceridad y lo mentirosos que eran. Pero así ya lo tenían establecido. Nosotros no podemos o no debemos tratar de adornar la verdad con ese tipo de exageraciones, ¿no? A veces también como personas tratamos de que los demás nos crean y como no soy una persona muy confiable, entonces trato de incurrir en exageraciones para que los demás crean lo que les estoy diciendo. Escuchaba de un chiste que me decía un amigo que había una persona que era muy exagerada en lo que decía. Entonces le llama la atención un amigo y le dice, oye, es que no debes caer en eso, las exageraciones hablan mal de ti. Y le dice, pero ¿qué hago? No, las digo sin querer, no me doy cuenta de ellas. Y entonces, no sé si te lo contó Ihab, ¿no? Ahí te lo cuento. Por si te lo cuenta, él le dice, ya me lo sé. Y entonces le dice, te voy a ayudar. Cada vez que caigas en una exageración, yo voy a hacer... Y entonces ya sabrás que caíste en una exageración y corrige. Ah, muy bien. Entonces él dice, miren, yo he viajado por todo el mundo y la persona, bueno, por algunos países del mundo. Y así fue corrigiendo, ¿verdad? Y dicho ya de paso, en una ocasión que íbamos por algún lugar, y Ihab dijo alguna exageración y yo le dije, y se bota de la risa, ¿verdad? Porque la pescó perfecto a lo que me refería. Sí, es que uno puede caer en ese tipo de exageraciones para que las personas crean o se den cuenta de la veracidad o de algo que quiero que me creas, ¿verdad? Por eso tenemos que evitar ese tipo de exageraciones. Entonces, lo que se trata es que nosotros
entendamos que Dios lo que está condenando es precisamente la manera exagerada que habían caído en todo ese tipo de juramentos para hacerlo por cualquier causa. Ahora, algo que ellos no tomaban en cuenta era precisamente que en todas sus alternativas siempre estaba involucrado Dios y que según ellos no estaban jurando por Dios, pero con todas esas alternativas Dios les dice, a final de cuentas, están jurando por mí. ¿De dónde sacan esas ideas? Para tratar de cubrir sus mentiras, para tratar de aparentar piedad o sinceridad. Finalmente lo están haciendo delante de mí. Vamos a leer nuevamente ahora del 34 al 36, nada más. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Ahora, en esta parte que estamos viendo, Jesús le estaba mencionando que no debían jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, porque ellos pensaban que si juraban por Dios, entonces serían condenados. Pero aquí está la aclaración que Él les hace. No lo van a ver en sus pantallas, pero vamos a leer, si quieren poner en sus Biblias, el capítulo 23 de Mateo, y vamos a leer los versículos del 16 al 22. Y les pido que pongan sus Biblias ahí y me sigan en la lectura, porque como no traje lentes, ahí me corrigen si me equivoco. Mateo 23, de los versículos 16 al 22. Y déjenme adivinarles leerles lo que dice. Dice, hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. O sea, ¿qué significaba eso? O sea, que si tú jurabas y tu juramento era falso, a final de cuentas así, con esa intención lo decían, entonces no hay problema, no hay cargos de conciencia, no pecaste. O sea, ¿por qué? Porque no lo juraste por algo que trajera gravedad, simplemente no hay problema, pásalo por alto. Ahora, el Señor les corrige esto y dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? ¿Juraste por el oro? No hay problema. ¿Juraste por el templo? Sí. O al revés. Dice, si alguno jura por el templo, no es nada. El templo, la morada de Dios, no es nada. A ese grado habían caído. Y luego continúa diciendo, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. O sea, has pecado. Otra vez vuelven a lo mismo. Necios y ciegos. El problema estaba en el corazón. No se habían convertido a Dios. Ese era el problema. Y habían cometido todo este tipo de errores porque no tenían un corazón transformado. Dice, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? O sea, ¿ustedes creían que no era nada por el altar? Cuando en realidad... Ay, gracias, mi amor. Ay, mi amor, ya te ganaste el gasto de este mes. No, siempre. Blanquita siempre en sus detalles. Conquista el corazón. Dice, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
y continúa, ¿verdad? Pero acá lo que está diciendo es una referencia a lo que vuelve a decir en el pasaje que leímos hace un rato, del Mateo 26, el 63 y 64. Perdón, el del pasaje que estamos viendo de Mateo 5, disculpen, en donde dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo. ¿Por qué? Porque es el trono de Dios, lo que acaba de decir también en el 23. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Yo no lo hice ni blanco ni negro, pero lo he hecho color carne. Esto era lo que habían caído, en el error de creer que estaban haciendo este tipo de argucias y que a final de cuentas no estaban pecando contra Dios, cuando en realidad cualquier juramento, por todas estas cosas que lo estaban diciendo, estaban pecando contra Dios. A final de cuentas, su pecado era contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Querían justificarse de su pecado, querían que creyeran sus mentiras y querían que creyeran que ellos eran personas piadosas y eran personas sinceras en toda la argucia y todas las maldades que habían dicho, ¿no? A final de cuentas, Dios es el creador de todo, ¿no? A Dios le pertenece todo. Entonces, a final de cuentas, tú estás jurando por Dios. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro hablar? No se debe de agarrar a Dios en vano, ni jurar por este tipo de cosas. Vamos a hacer un negocio y tienes que jurar. Eso habla de tu deshonestidad, porque la persona no cree en ti. Ahora, está bien si esto era la forma como te conducías antes de conocer al Señor. Pero si ahora has crecido en la verdad y estás caminando en la verdad, ¿tú no crees que la gente tiene que tener otro concepto diferente de ti por tu comportamiento? Por tu comportamiento. Claro, otra cosa es que la persona por ofenderte te lo diga. Eso es otra cosa. Pero tú tienes una conciencia tranquila, que te estás conduciendo correctamente. A veces cuando diste un testimonio de alcohólico durante toda tu vida, o de drogadicto durante toda tu vida, o de inmoralidad sexual durante toda tu vida, y luego te conviertes, a la gente le cuesta trabajo confiar en ti. No creen que sea posible esto. Y especialmente si son incrédulos. ¿Por qué? Porque solamente como creyentes puedes ver esa transformación que Dios opera en el corazón de las personas. Tú sabes que tu corazón, que estaba endurecido por esa clase de pecados, fue transformado. Lo entiendes porque ahora experimentas una nueva relación con Dios y el poder de Dios en tu vida. Te das cuenta de la liberación que te ha dado el Espíritu Santo al poder abandonar eso que para ti era un lastre, eso para ti que era imposible de dejar. Y así he visto que han sido liberados alcohólicos, drogadictos, homosexuales, de todo tipo de personas. Porque ha sido el poder de Dios que han entregado su voluntad y Dios ha transformado su corazón al poner el suyo, su Espíritu Santo morando en nosotros, el amor de Dios que mora en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado, ahora mora en ti y empiezas a manifestar el carácter de Jesús a través de su amor. Dios es amor, ¿no? Y su amor el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia. Todas estas características de ese amor es Jesús. Se manifiesta Jesús. Se lo pides a Dios, lo produce en tu vida y se manifiesta en cada una de tus acciones y la gente no lo puede concebir. Porque para ellos, bajo la tutela o bajo la influencia de su padre, que es el diablo, que viven en mentiras y engaños, piensan que esto es imposible, que hay algo ahí, algún engaño, algo ahí, algún cargo de conciencia, algo ahí,
Por algo quiere ser diferente o darme esa impresión de ser diferente. No comprenden que es un proceso natural del cambio que Dios obra en el corazón de alguien que ha sido sincero con Él. Ahora, esa es nuestra condición como creyentes. Cometíamos un montón de pecados. Vez tras vez que Dios nos muestra en su palabra algo que está mal, queremos corregir. Queremos hacer su voluntad y se lo manifestamos en un arrepentimiento constante, no uno para hacer una oración solamente, es día con día muestro mi arrepentimiento, mi abandono de la vida de pecado para hacer la voluntad de Dios y en cada aspecto de lo que Dios me pide, lo arreglo para hacer su voluntad. Pero el incrédulo no lo cree. ¿Qué hago entonces si me piden juramentos por cualquier cosa? Mira, me dolería mucho que no hiciéramos este negocio, pero ¿por qué no hacemos una parte y te convences que hay integridad en mi corazón? Hay negocios donde así lo hacen y empiezan a soltarte un poco más, un poco más, un poco más. A un amigo le dijeron, porque él decía, no creo que para las grandes construcciones que hacen las grandes empresas le pidan que entreguen fianzas por todo eso que van a hacer. Les van dando confianza, confianza, confianza y van creciendo. Y lo mismo, se tiene que desarrollar esa confianza. Tiene que ir creciendo. Cuando hablamos, hay que tener en cuenta que siempre estamos hablando delante de Dios. Aunque no lo digas, ¿sí? No tienes que decir, mira, delante de Dios te quiero decir que no, porque Dios está en todas partes, Dios lo llena todo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el cielo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si habitar en el extremo del mar, ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si me escondieren, aún las tinieblas resplandecerán alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, lo mismo son las tinieblas que la luz. Y todo esto para darnos una idea de que Dios lo llena todo. Él es la vida. Si hubiera un lugar que Él no llenara, ahí no habría vida. Él lo llena todo. Entonces, ¿estás hablando o no estás hablando delante de Dios? Una cosa es que la gente sea consciente o no, y otra cosa es que la realidad así es. No eres consciente, pero estás delante de Dios. Y no hay ninguna especie de comentario o de discusión que Dios esté ausente. No existe. Todo lo vio Él, todo lo oyó Él. Y para el creyente, esto debe ser una realidad en todo lo que decimos, pero una realidad del corazón. ¿A qué me refiero con esto? Hay honestidad. Eso es lo que debe caracterizar al Hijo de Dios, esa honestidad. Entonces, cuando estás diciendo algo, hay una gran bendición cuando empieza a ver la gente esa honestidad. Sabes que no son nada más de dientes para afuera. Sabes que es algo que brota del corazón, que quiere hacer la voluntad del Señor. Entonces, como tercer punto yo quisiera mencionar que precisamente lo que exige Dios en nosotros con todo esto, al decir lo que deben decir, lo que no deben decir, que no deben jurar y todo esto, Él lo que busca es que haya integridad en el corazón de las personas al momento de hablar. Y nuestra integridad debe ser absoluta en todas las áreas. Integridad en nuestro trato, integridad en nuestras intenciones, integridad en todo. Veamos el versículo 37, si fueras tan amable. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Sea vuestro hablar con sí, sí, no, no. ¿A qué se refiere con eso? Si la respuesta correcta es sí, debe ser sí. Si la respuesta correcta es no, debes decir no. Pero ¿cuál es nuestra línea?
¿Qué es lo que me va a dar el equilibrio de saber qué sí es sí y qué no es no? ¿Mi derecho como humano? ¿Mi derecho como persona? ¿Mi derecho como ciudadano? ¿O la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestro límite. La voluntad de Dios es nuestra línea. Y si lo que voy a decir, sí o no, está de acuerdo con su voluntad, entonces estoy haciendo lo correcto. Y mi sí debe decir sí. Y mi no debe decir no. Estoy en lo correcto. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios. Te encuentras en diferentes circunstancias que no sabes qué hacer. Aquí digo que sí o digo que no. Señor, tú guíame, ilumíname. Y Dios trae a tu corazón lo que has leído de su palabra o lo que has memorizado de su palabra. Lo trae a tu corazón en ese momento. Porque quiero hacer tu voluntad, Señor. Los límites que tiene el creyente siempre tienen que ser esos, los de la voluntad de Dios. Y entonces cuando los tienes claros, entonces entiendes a qué sí debo decir sí y a qué sí debo decir no. Y estoy correcto. Y mi relación con Dios está en lo correcto. El discípulo de Cristo debe ser conocido por ser una persona honesta, transparente, fiel. No estoy diciéndote las cosas con la intención de sacarte provecho o de sacarte ventaja o de que me creas que ahora sí no te voy a mentir o de que me creas que ahora sí voy a ser puntual, etcétera, etcétera. Todo esto habla de nuestra vida como discípulos de Cristo y habla lo que es ser cristiano. ¿En dónde van a ver cómo es Cristo sino en nosotros los cristianos? ¿Y en dónde lo van a notar sino en nuestro comportamiento al ser honestos, transparentes, fieles al Señor y al prójimo? Todo tenía que ver en esa relación con el prójimo. ¿Cuál es el segundo mandamiento más importante de la Biblia que dijo Jesús en Mateo 22, 37 al 40, al 39? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y amar al prójimo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿A cuál prójimo? Eso fue lo que le dijeron a Jesús, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? Les mencionó de un judío, porque ellos decían, mi prójimo es el judío. Si el judío está caído, yo lo voy a ayudar. Si el judío tiene un animal caído, le voy a ayudar a cargarlo, etcétera. Pero ¿qué le dice Jesús cuando les menciona a aquel pasaje que se conoce como el buen samaritano? Un judío fue asaltado y dejado casi muerto. Y pasó otro judío que era sacerdote. No me puedo contaminar. Y le dio la vuelta. Otro que era levita. No me puedo contaminar. Y le dio la vuelta. Siendo judíos entre ellos. Y llegó un samaritano menospreciado de los judíos. Y se ocupó de él para ayudarlo. ¿Quién es su prójimo? ¿Quién fue su prójimo? Y dice, el que usó de él, de misericordia, porque no podían ni mencionar el nombre samaritano, era tan repulsivo para ellos que no podían ni siquiera mencionar ese nombre. El que usó de misericordia. Entonces ve tú y haz lo mismo. Y es lo que está en juego aquí. Nuestro prójimo. ¿A quién vas a engañar al momento de jurar falsamente? ¿Con quién estás tratando de respaldar por medio de ese juramento la mentira que quieres sacar provecho de la persona? Es tu prójimo. ¿Le estás mostrando entonces amor a tu prójimo? No. ¿Quieres aparentar sinceridad para sacar provecho de tu prójimo? ¿Dónde está el amor? ¿Se dan cuenta hacia dónde iba el Señor? Al problema del corazón, a su falta de obediencia a su palabra, a su falta de identidad con esa nueva vida que ahora tienen en Cristo. Y los judíos fueron enfrentados de que no tenían tal vida en Cristo. Y por eso tenían esa necesidad de su salvación, la cual Él venía a ser una realidad. Y por eso les decía, esta es la gente
de mi reino, del reino de Dios, de su reino, de la gente en donde Él está reinando en su corazón. Este era el punto. Tenía que ser la gente donde habían dejado que Él reinara en el corazón de las personas. Entonces tenemos aquí también que nos dice que tu sí tiene que significar sí, que tu no tiene que significar no, y esto va formando una reputación en tu vida, y cuando tienes esta reputación como un hijo de Dios de hablar con integridad, ya no tienes ninguna necesidad de jurar a nadie, de emitir ningún juramento, ninguna clase de juramento, ni en el nombre de Dios, ni en el nombre de otras personas, ni en el nombre de ninguna otra criatura, ni tratar de hacerlo por los ángeles, ni nada. Porque eres una persona que tiene reputación de ser un hijo de Dios. Tienes sobre tu vida de ser una persona honesta, de una persona transparente, que hay claridad, que hay honestidad, que dice sí, sí, y si dice no, es no. Lo tienen claro. Entonces, la integridad es muy importante en la vida del creyente. Y la integridad debe verse en todas las áreas de nuestra vida. ¿Vas a hacer un negocio? Que se vea tu integridad en ese negocio. Que la persona sepa todos los detalles de ese negocio. No que le medio manejes las cosas. En una ocasión iban a hacer el cierre de un trato de una compraventa de un local, y entonces le dice una persona: ay, se nos olvidó ponerle la cláusula ahí en el contrato, la cláusula que siempre ponemos. ¿Cuál es esa cláusula? Pues la cláusula donde ponemos que si ese local va a ser usado para hacer abortos o para presentar pornografía, inmediatamente es quitado de ellos y vuelto a pasar la propiedad a nuestro poder. Porque no queremos que nada de lo que nosotros hacemos sea para la gloria del diablo. Queremos que sea para la gloria de Dios. Entonces siempre ponían esa cláusula. Y el abogado ve esto y dice: híjole, lo más probable es que ya se nos vino para atrás el negocio, ¿verdad? Porque era un lugar donde dentro de las cosas que vendían revistas, y muchas de ellas eran pornográficas. Entonces, al momento de firmar, pues está todo el papel y un montón de letras, ¿verdad? Le dice el dueño: mira, no me importa tanto lo que diga eso. Hay algo de lo que dice ahí que tú piensas que nos va a afectar para mal. Ahí se ve la integridad, ahí se ve la transparencia. No te importa más el dinero, te importa más honrar a Dios. Y le dice: sí, hay una cláusula que dice que si ustedes venden pornografía o hacen abortos, aquí esta propiedad vuelve a pasar a nuestro poder. Y ya les hemos comprado 3 propiedades. Vayan rápido y quiten toda la pornografía de esos estantes. Y no vendían pornografía en ninguno de los locales que ellos habían adquirido con esa compañía. ¿Pensaban que se iba a acabar el negocio? No. La quitaron. Gloria a Dios. Entonces, era difícil, ¿no? Pero había integridad. Entonces debe haberse esa integridad en nuestros negocios. Debe haberse también esa integridad en nuestro matrimonio. Debemos ser personas íntegras. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, buscando hacer la voluntad de Dios. Si tú has fallado, pide perdón. Si están pidiéndote perdón, perdona. Seguimos en la misma condición caída, pero estamos buscando ser cada vez más como Jesús y que las cosas sean claras, honestas, sinceras, y den un testimonio de esta forma
de Jesús. Debe haber integridad en nuestra iglesia también. Entendemos cuál es el mensaje de Dios. Buscamos la gloria de Dios. ¿Para qué queremos tener vidas íntegras? ¿Para qué queremos ser transparentes? ¿Para qué queremos hablar de esta manera? El propósito es atraer a otros a Cristo, ¿no? ¿Cuánto nos facilita el poder atraer a la gente a Cristo cuando ven el testimonio de Jesús en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia? Debe haber integridad en mi trabajo. ¿Cuántas veces cuando sale la lista de útiles que hay que llevar para el nuevo grado de nuestros hijos, te apoyas en tu trabajo? Esta palabra entre comillas, ¿verdad? Y te llevas las hojas de la oficina, y te llevas los sacapuntas de la oficina, y te llevas los lapiceros de la oficina. Eso es robar. Ahí no hay integridad. Integridad es eso. Ser honesto, transparente, sincero, fiel. No es mío. Le pido a Dios que me provea, y Dios me provee. Y de maneras milagrosas, y Dios me provee. Y encuentro grandes ofertas, provisión de Dios. Una persona me dice, es que mira, compré de más para mis hijos, tengo esto y esto, ¿no te sirven? Sí, me sirven, ¿cuánto te debo? No, yo te los regalo. Provisión de Dios. Pero como resultado de vivir en integridad, el punto no es tanto de esto, no, el punto es que haya integridad en mi corazón y la gente lo pueda ver para atraerlos a los pies de Jesús. Ese es el punto. ¿Y esto qué va produciendo? Cuando la gente va viendo esa integridad en nosotros, va produciendo confianza. Y en los negocios la gente te conoce y eres confiable. En el matrimonio, la gente te conoce, tu cónyuge te conoce y se va dando cuenta que eres cada vez más confiable porque hay un testimonio, ¿sí? Hay un respaldo. Imagínate que cada semana llegara yo con mi esposa, o cada mes, mi amor, te fallé, fíjate, pero mira, no vuelvo a hacerlo, la mujer se puso y no vuelvo a hacerlo, y así cada mes, ¿no? Entonces, cuando salgo, ¿a dónde vas? ¿Por qué desconfías de mí? Pues, ¿cómo que por qué? No eres confiable, ¿no? Claro, difícilmente esto se vería en un hombre en Dios, ¿verdad? En Cristo. Pero yo por presentarlo como ejemplo. Esta es la forma como Dios quiere que se manifieste. Y entonces se va ganando la confianza. Ya sé que eres una persona íntegra. Entonces hay confianza. Sé que tu comportamiento va a ser claro, leal, fiel a Dios. Y en eso me gozo, porque veo una vida fiel a Dios. Nos gozamos mutuamente, nos gozamos como familia, porque hay esta fidelidad a Dios. Ahora, lo que aquí vemos que Jesús ha dicho, no se refiere solamente a la forma de decir las cosas, o a la forma de conducirnos al platicar con otros. Se refiere al corazón, la intención del corazón. Dios es lo que ve. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira al corazón. Fueron las palabras de Dios a Samuel cuando lo envió a traer a David, a ungir a David. Jehová mira el corazón. Y es de lo que se trata. Y una boca sincera siempre va a nacer de un corazón transformado. Porque Dios va a juzgar un día todo lo que nosotros dijimos. En Mateo 12, 32 y 33 dice, mas de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Daremos cuenta. Entonces vamos a ser más sensibles, más cuidadosos con lo que sale de nuestros labios, ¿verdad? Con lo que salen, con nuestras palabras.
porque esto manifiesta lo que hay en tu corazón. Leamos para terminar ahí en Lucas capítulo 6. No, perdón, es Lucas capítulo... Sí, el 6:45, si fueran tan amables. 6:45. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Ay, perdón. Ese también es bueno. Dice, el hombre bueno, el buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Decía un creyente del siglo pasado, algunas personas son como ese pez que cuando llegaron a pedirle el impuesto del templo al Señor Jesús, le dijo el Señor Jesús a Pedro, ve y saca un pez. Y cuando le abras la boca ahí vas a encontrar un estatero, dáselos por ti y por mí, que era el impuesto que había que pagar. Y entonces decía este creyente del siglo pasado, muchos son como ese pez, ¿verdad? Que al abrir la boca solo hablan de dinero, 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 dinero. Entonces solamente piensan en el dinero. No está mal, sí, pues claro, es mucho de lo que nosotros vivimos, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Y he oído testimonios que aun cuando tiene que ver con el dinero, han dicho, mira, nunca soñé tener todo lo que tengo. Yo sé perfectamente que Dios es quien me lo ha dado. Y lo único que pretendo es mantener una imagen, un perfil bajo, para que la gente no me vea en relación al dinero, sino me vean en relación a mi compromiso con Dios, mi testimonio con Dios. Solamente en Cristo puede haber eso. Imagínate que lleguen y te digan, acabas de heredar 10 millones de dólares, o 100 o 1000, los que tú quieras, ¿verdad? ¿Hasta dónde se iría tu orgullo? ¿Se te dispararía? Dios es el que hace que tus pies se mantengan en la tierra y entiendas que nada de esto nos vamos a llevar. Nada trajimos y sin duda nada nos vamos a llevar. Había un hombre que en el pueblo donde él vivía era muy conocido por su integridad. En una ocasión un joven le dijo, ¿cómo es posible que todos los proveedores que llegan a tu tienda, ninguno de ellos te pide que le firmes un contrato o un convenio y que te tengan tal confianza? Y le dice, mira, lo que sucede es que cada vez que yo les digo, el viernes te pago, llega ese día y reciben su pago. Saben que lo que yo les digo, se los cumplo. Entonces nunca he tenido necesidad de firmarles ningún contrato. A este anciano se le conocía por una frase que se hizo famosa entre el pueblo. Si fulano de tal lo dijo, es porque así lo hará. Y qué hermoso que se conozca nuestro testimonio como creyentes de esta manera. Si fulano lo dijo, es porque así lo hará. Si como creyentes nosotros también buscamos que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, estaremos honrando al Señor Jesucristo para la gloria de Dios. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre amado, cuántas cosas hay y cuántos versículos de tu bendita palabra que nos dan la línea que debemos seguir y los linderos que debemos respetar. Siempre buscando hacer tu voluntad, siempre buscando honrarte a través de tu palabra. Gracias por haberla dejado escrita, Señor, para que nosotros pudiéramos conocer todos estos detalles que cuánta confusión traen a mucha gente al desconocer tu palabra.
y cuánta firmeza traes a nuestros corazones al revelarnos toda esta enseñanza. Queremos rogarte, Señor, que nos sigas puliendo el testimonio en Cristo al poder guardar nuestros labios, pero especialmente nuestros corazones, en nuestro trato con nuestros semejantes. Sean amigos o sean enemigos, que podamos darles el testimonio claro de ti. Bendícenos, te rogamos, para que podamos dar un testimonio de Jesús para la gloria tuya, Señor. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, pues ahí les encargo también sus oraciones por las personas que están con alguna dolencia, alguna operación, algún trabajo de sanidad. Luis Pedro, pues saben que tuvo un accidente y se llevó el fémur. Estamos orando para que Dios lo fortalezca en esa recuperación, porque pues esto es muy doloroso, ha traído muchísimo dolor. Rogarle a Dios para que le permita, siempre en toda prueba nosotros somos edificados por el Señor, porque cada prueba trae su propósito de su parte, pero que su propósito se lleve a cabo y que le dé la gracia de salir lo antes posible de esos dolores, y que pueda ver en todo esto su mano, ¿verdad? Rodrigo también lo acaban de operar, para orar para que también pronto se recupere. Y no sé si alguien más sabe de otro caso que se me esté pasando. Ahorita la familia Fernández López, Lidia y Yorgos y los niños, también se encuentran recluidos porque tuvieron positivo de COVID, y gracias a Dios ha sido muy suave la forma como les dio, pero orar también para que no haya ningún tipo de complicación, ¿verdad? Y pedirle a Dios que pueda traerles la salud pronto y gozarnos en ver la mano de Dios dándonos esa salud, y como iglesia, orando unos por otros, todos nos gozamos al ver la mano de Dios, ¿verdad? En la vida de nuestros hermanos al salir de cada prueba, ¿verdad? Así es que ahí les encargo sus oraciones. Bueno, vamos a orar también por ellos. Señor, pues también ponemos en tus manos la vida de Luis Pedro. Padre amado, sabemos que él ha sido muy bendecido con todo esto y que ha visto tu mano en muchos detalles. Te alabamos por eso, porque tú te estás haciendo glorioso, te estás mostrando glorioso en su vida. Aliéntalo, Señor, en toda esta prueba y dale la gracia de salir grandemente bendecido después de darle plena salud. Te rogamos que esos dolores cada vez sean menos hasta que finalmente tenga absoluta salud y que pronto pueda apoyar también sus dos piernas y poder caminar normalmente. Que en todo esto vea tu misericordia y tu amor, así como lo ha visto hasta ahorita, Señor. Fortalece también a Rodrigo, Señor, permítele restaurarse de su salud, que él pueda sentir tu mano sobre su vida al ver cómo tú le permites, después de esta operación que tuvo, recuperar la salud y reponerse. También te pedimos por Yorgos, por Lidia, por Natalia, Daniela, por Matías, por Avi, y también por Vero, la muchacha que les ayuda, que pues tú los alientes al ver tu mano también devolviéndoles la salud, y que los síntomas sean lo más sobrellevados posible, Señor. Cuida de sus vidas y que nos podamos gozar juntos como iglesia al ver tu mano en ellos, dándoles la salud. En nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien, que tengan un excelente domingo y que disfruten su día. Muchas gracias, Evita. Sí, no, y a cada...